Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, y amigos y amigas que nos escuchan. Hoy nos toca los versículos 16 al 20 de San Marcos que hemos estado viendo. San Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Jesús llama a 4 pescadores para que sean sus discípulos. Marcos 1, 16 al 20 dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Padre, te damos las infinitas gracias en esta mañana, esta oportunidad que tú nos das de leer tu santa palabra. Cuando tú estuviste aquí en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, llamaste a estos 4 hombres que veremos para seguirte y ser discípulos, luego apóstoles, tus testigos, Señor. Gracias, y te rogamos que nos dé la sabiduría de entender tu santa palabra y la voluntad tuya, Padre, para la vida de cada uno de los que viven ahora en este mundo. Señor, gracias. Amén. El Señor comenzó su ministerio público anunciando la llegada del reino de Dios y exigiendo 2 cosas que vimos la semana pasada: el arrepentimiento y la fe, como requisitos para entrar en su reino. A continuación, se nos presenta ahora que el Señor hace un llamamiento a 4 pescadores y la respuesta de ellos. De algún modo, este nuevo pasaje sirve como un ejemplo de lo que significa aceptar el reino de Dios y convertirse en el seguidor de este Mesías llamado Jesús. La razón también es importante, ese relato. Como ya sabemos, Marcos escribía bajo la influencia de Pedro y tenía interés en dejar constancia de que éste se convirtió en seguidor de Jesús en el mismo comienzo del ministerio público de Jesús. Con esto quiere enfatizar que Pedro siempre estuvo al lado del Señor a lo largo de su ministerio. Y esto es muy importante por la siguiente razón. Este evangelio constituye un instrumento, un documento histórico que nos llega por medio de un hombre
que estuvo todo el tiempo con Jesús. Me refiero de Pedro, aunque Marcos es el escritor. Y que por lo tanto, Pedro fue testigo privilegiado de los hechos que Marcos nos narra. Además, tiene un interés muy especial para nosotros porque selecciona aquellos incidentes que marcaron a Pedro en su formación personal como discípulo de Jesús y que por supuesto también nos puede ayudar ahora a nosotros. Jesús llama a Simón, Andrés, que son dos hermanos, luego otros hermanos, Jacobo y Juan. Estos cuatro hombres tenían varias cosas en común. ¿Qué cosas tenían en común? En primer lugar, ellos vivían en Capernaum. En segundo lugar, eran pescadores que trabajaban en el mar de Galilea. La pesca era una industria importante en Galilea en el tiempo de Jesús. Estos cuatro discípulos probablemente pertenecían a la que podríamos pensar y llamar la clase media de Galilea. En tercer lugar, pertenecían a la misma clase. En cuarto lugar, los cuatro habían sido también discípulos de Juan el Bautista. Eso lo encontramos en San Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Pero sobre todo, lo más importante, todos ellos conocían a Jesús. Sin embargo, cada uno de ellos también tenían su propia personalidad. Veamos rápidamente la vida de ellos. Aunque en mi prédica de unas varias semanas hablé bastante de la vida de Pedro, pero aquí, en resumen, podemos decir, como conocemos, Pedro, el impetuoso. Podemos ver varios versículos de la vida de él. Además de eso, él llegó a ser el líder de los 12. Y en la lista que se menciona, siempre aparece Pedro en primer lugar. Tanto Pedro como su hermano, por supuesto, vivían en Betsaida. Eso es lo que nos dice San Juan 1, 44. Pero cuando Jesús llamó, ellos estaban viviendo en Capernaum. Eso es lo que nos dice Marcos 1, versículos 21 y 29. Andrés, su nombre es netamente griego. Fue el primero en conocer a Cristo. Siempre, o más bien, encontramos que siempre aparece trayendo personas a Jesús. San Juan 1, 40, 42. No lo voy a leer por el tiempo, pero ustedes pueden verificar. San Juan 6, 8 al 9. San Juan 12, 22. Otro discípulo, Jacobo. Tanto él como su hermano Juan tenían un carácter fuerte, lo que les hizo
merecedora del sobrenombre de hijos del trueno. También eran ambiciosos y le pidieron a Jesús ocupar el primer lugar en su reino. Jacobo fue el primer mártir de los 12 en llevar esa corona que llamaríamos corona de mártir. Encontramos en Hechos 12, 1, 2. Su hermano Juan, hermano de Jacobo, conocido también el discípulo amado de Jesús. Quizás podemos decir de esas 4 personas, eran personas normales y corrientes como nosotros. Cuando Jesús los eligió como sus discípulos y más tarde se convierten en sus apóstoles, podemos decir que nadie confió tanto en esas personas normales y corrientes como nuestro Señor Jesucristo. Dice en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26-27, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esos 4 discípulos eran amigos, discípulos y luego apóstoles. Parece que no era la primera vez que Jesús tenía contacto con estos 4 hombres. Unos meses antes habían acudido al llamado de Juan el Bautista. Fueron bautizados por él y al parecer llegaron también a ser sus discípulos, es decir, discípulos de Juan. Luego Juan los presentó a Cristo y así se dio el primer contacto entre nuestro Señor y estos 2 hermanos. Marcos no nos menciona nada de esto, pero está escrito en San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Posteriormente, estos discípulos acompañaron a Cristo en algunos de sus viajes, incluyendo las bodas de Caná de Galilea, donde presenciaron la conversión del agua en vino. San Juan 2, 11. También, lo más seguro que ellos participaron en el ministerio inicial de nuestro Señor. Así que no era el primer encuentro con Jesús, sino que lo que tenemos aquí es el relato de su llamamiento oficial a un discipulado continuo. Así que podemos decir en forma general, antes de este momento habían sido amigos de Jesús, pero en esta ocasión adquirieron el compromiso de un discípulo o de un discipulado por el que seguirían a Jesús permanentemente. Más tarde, el Señor los constituyó apóstoles, o sea, enviados. Estos 4 eran pescadores. Jesús no buscó a sus discípulos
en la escuela ni en el templo, sino en sus lugares de trabajo. No fue a buscar a personas enclaustrados, separados del mundo, sino a personas que estaban trabajando, que tenían la responsabilidad de la vida cotidiana, de ganarse la vida. Probablemente me parece que Jesús quería enseñarnos de que deben saber de ganar su pan con el sudor de su frente. Así que es muy importante. Cristo llama entonces a estos 4 pescadores que habían pasado toda la noche pescando y ahora estaban limpiando las redes. Así había sucedido también con los profetas. Eso me recuerda que en el seminario uno de mis profesores nos dijo: muchachos, cuando estén muy ocupados, recuerden que hay una recompensa, más trabajo. Y eso siempre me recuerda, cuando estoy sumamente ocupado, viene la recompensa, más trabajo. Así sucedió con los profetas. Vemos, en primer lugar, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Esa fue la respuesta a Amasías que el profeta Amós dijo. Moisés, sabemos que estaba guardando un rebaño o trabajando en cuidar al rebaño de su suegro, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y cuando el Señor envía a Moisés a liberar a su pueblo Israel a Egipto. Gedeón trillaba el trigo cuando el ángel le comunicó un mensaje del cielo y fue enviado entonces a hacer el trabajo. Asimismo podemos pensar en Eliseo. Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó para que fuese profeta en su lugar. Jesús, antes del comienzo de su ministerio, fue carpintero hasta que comenzó su ministerio público. Así que, hermanos, los grandes predicadores que Dios nos ha dado a través de las edades en el mundo han sido muchos de ellos laicos que estaban dispuestos a dejar sus negocios para servir a Dios. Así que la mejor presentación para tareas futuras de los llamados mensajeros de Dios es realizar con fidelidad el trabajo que están realizando, trabajo actual. Así que, queridos hermanos, podemos preguntar, o me pregunto, ¿somos personas trabajadoras? ¿Estamos ocupados en nuestro trabajo?
venid en pos de mí, dice Jesús. Lo primero que notamos en este llamamiento es la inmensa misericordia de nuestro Dios. También vemos que Dios ejerce la soberanía en la vida de todos. El hecho de que Él haya llamado no significa que la gente tiene que hacer. Y vemos que aunque tuvo Jesús la autoridad, encontramos que siempre Dios llama a personas ocupadas, a personas que realmente están en su trabajo, en su responsabilidad. Así que en el reino de Dios, es verdad, Dios tiene la iniciativa, pero eso no significa que Él nos obliga. Vamos a ver algunos ejemplos. Por el tiempo, yo creo que con un ejemplo basta. Vino un hombre o un joven rico. Maestro bueno, le dice, ¿qué puedo hacer para poseer la vida eterna? Jesús le indica y nos dice, cuando Jesús le dice, sígueme, ese joven no lo siguió y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aunque Jesús llamó a él, sígueme, no hizo caso, podemos decir de esta manera. Así que el llamamiento que Jesús hace es un llamamiento poderoso, pero el hombre o la mujer tiene que responder. Estos discípulos tenían la libertad de elegir su respuesta. Así podemos ver como vimos a este joven rico, ven, sígueme, y se fue triste, no lo obedeció. Otro detalle en que podemos ver y meditar de que ese llamamiento, queridos hermanos y hermanas, es un llamamiento para toda la vida. Así que vemos que el llamamiento del Señor es una duración de toda la vida. Esa es la diferencia entre la escuela de los rabinos y de Jesús. De los rabinos, sus discípulos llegaban en el momento en que ellos realizaban y llegaba al punto, realizaban sus trabajos y llegaban al punto que los discípulos eran ordenados y luego esos discípulos se independizaban. El caso del maestro, no. Jesús les dice a estos 4 pescadores, sígueme. Y le siguieron. Ellos bien pudo haber dicho, ¿tú quién eres? Si eres hijo de José el carpintero de Nazaret, ¿por qué tenemos que seguir? ¿Por qué tenemos que seguirte? Muy interesante. Parece que tenía tremenda responsabilidad. No me parece, sino que Jesús tenía tremenda personalidad. En ese llamamiento encontramos la tremenda autoridad de Cristo, el poder de su palabra. Su palabra impacta la vida de la gente. Así es que debemos presentar a nuestro Señor Jesucristo y que
también había hecho su heraldo. Juan el Bautista había preparado el camino. Ya la gente entonces sabía de que venía el Mesías. Entonces, como nuestra meta, así es que debemos presentar a nuestro Señor para que la gente pueda seguir a nuestro Maestro. Vemos que esos discípulos dejaron sus redes y hasta inclusive a su padre. Vemos que la llegada del reino de Dios transforma la existencia humana, transforma nuestra vida y coloca prioridades en la vida de sus seguidores para aceptar y seguir por fe. Así ahora mismo, en el tiempo actual, Jesús deja claro que el discipulado cristiano, hermanos, llega y lleva consigo un importante punto, un importante elemento de renuncia. Porque encontramos allí que ellos dejaron redes, barcas, que era instrumento de trabajo. Dejaron a los empleados. Son signos de que nos habla de su estatus laboral y control que él tenía en su negocio. Todos parecen entonces muy importantes. No solamente esto, sino que Pedro dice a Jesús, lo hemos dejado todo. Marcos 10:28. Realmente nos consta que era mucho lo que habían dejado para seguir a Jesús. También dice que dejaron a su familia, dejando a su padre Zebedeo. Dios nos quiere enseñar a través de esto que un principio muy importante. Aunque la salvación es gratuita, queridos hermanos y hermanas y amigos, el discipulado y el servicio al Señor cuesta. El llamamiento implica vivir muchas veces para otros. Era una invitación de Jesús a dejar el trabajo. Queridos hermanos, no quiere decir que todo llamamiento hay que dejar el trabajo, hay que renunciar. No. La mayoría de las veces es que trabajamos, seguimos trabajando donde tenemos nuestro trabajo. Realizar la obra del ministerio donde estamos, con las personas con quien nos relacionamos. El Señor siempre respetará los planes que tengamos para nuestras vidas. Me parece que al contrario, hará para mejorar. Así es que encontramos. Pero sí, hay algunas personas. El llamamiento tiene que entonces dejar todo lo que hay. Son especiales, pero la mayoría de todos los llamamientos, queridos hermanos y hermanas, es para que nos mantengamos en el mismo lugar donde estamos trabajando. La influencia que tenemos, amigos que nos rodean. En cuanto a la formación y entrenamiento, a partir de ese momento de su llamamiento de esos discípulos, su formación constituiría de caminar detrás del maestro, de
estar noche y día con él. Fueron llamados para estar permanentemente con él, compartiendo su vida, su visión. Jesús, por eso muchas veces se retiraba de la multitud, solamente llevando a estos llamados discípulos o apóstoles. La formación se llevaba a cabo entonces en aquellos lugares que conformaban su vida cotidiana, en la casa, en la sinagoga, en el trabajo, en el camino, junto al mar, en la barca. Todo eso Jesús utilizó para formar a sus discípulos. Eso no quiere decir que no se trataba de una formación donde el énfasis estaba únicamente en lo académico, sino inculcar que el estilo de vida que el discípulo debe llevar. Para terminar, su misión, la misión de estos apóstoles. En primer lugar, Jesús les dijo: haré que seáis pescadores de hombres. Lo que el Señor pretendía era conservar su personalidad y oficio, santificarlo con metas más altas. Pensemos en Pedro como gran evangelista en el día de Pentecostés, cuando 3,000 personas se convirtieron después de una predicación suya. La formación que habían adquirido en su trabajo, una vez santificada, sería también utilizada por el Señor para esta labor. En conclusión, aunque tengamos que dejar muchas cosas para servir a Dios, Él se encarga de recompensarnos. De todos modos, servir a Dios constituye un enorme privilegio. Marcos da importancia al discipulado a lo largo de su evangelio. Y en este breve relato ya él insinúa los rasgos básicos. La iniciativa siempre, queridos hermanos, proviene de Jesús, por lo que es una gracia de Dios. Jesús llama básicamente a compartir la vida con Él, lo que implica aprender con Él e identificarse con su misión de pescar hombres. Queridos hermanos y hermanas, esa es nuestra responsabilidad, de ganar almas para el Señor. Que seamos como Andrés, trayendo personas a Jesús. Así es, todos los que estamos allí debemos compartir con las personas, trayendo al Señor para que lleguen a ser discípulos. Amén. Padre, queremos darte las infinitas gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Gracias por el llamamiento que hiciste a 4 hombres que hemos visto, de los 8 que todavía no lo hemos visto, pero por lo menos de ese texto que nos muestras, Padre, que tú llamas a las personas para que pueda estar contigo noche y día, para formar su vida, su personalidad. Pero también tú nos respetas, pero sobre todo, Padre Celestial, vas puliendo la vida de cada uno para servirte mejor. Gracias, Señor, que bendigas a cada persona que está escuchando ese mensaje. En Cristo Jesús. Amén.